Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y lo que empieza ahora es un nuevo episodio de Micromundos. Yo ya no sé si esto es un programa de televisión o es un podcast, o no sé si los podcasts ahora tienen imagen, bueno, pero estamos aquí en esta tercera emisión con video. Les recomiendo que escuchen o vean en YouTube y en Spotify, que estamos en los dos lugares, y también en Apple Podcast, el reportaje que le hice a Guillermo Bosch, que es astrónomo, que es investigador del CONICET, hablando sobre Artemis, el regreso de esta expedición a la Luna donde los astronautas no bajaron, pero que es muy interesante la charla que tuvimos y en especial yo diría, o al menos a mí me pareció interesante, las derivaciones de esa charla. Y algo de lo que no se habló mucho, y es que Artemis 2 lanzó un mini satélite argentino, que fue construido y fue concebido por 3 universidades y que entró ahí, los argentinos entramos como de refilón, justo en un concurso que se hizo un poco a las apuradas, junto con Alemania, con Arabia Saudita y con Corea del Sur. Lanzaron 4 satélites, 4 mini satélites lanzó Artemis, uno es argentino, así que me parece espectacular. Les cuento además que vamos a volver en este episodio, vamos a intentar hacerlo volver con las recomendaciones de películas y series. Al final de este episodio voy a estar hablando sobre Mujeres Imperfectas, que es una miniserie que la pueden encontrar en Apple TV o en Apple Plus, como lo llamen. Que a mí me parece muy interesante, me parece muy buena, todavía no terminó, creo que va por el tercer o cuarto capítulo, así que eso les voy a recomendar hacia el final de este episodio, algo que habíamos dejado un poco de lado, pero que ahora vamos a volver. ¿Qué más tengo para decirles? Bueno, que si tienen ganas, si les gusta Micromundos, por supuesto, nos pueden dejar sus donaciones. En la descripción del episodio hay un link para que ustedes nos inviten con un cafecito y nosotros vamos a estar muy contentos si ustedes quieren hacerlo. En este momento de un país que es pujante y que a todo el mundo le sobra la plata, seguramente la mayoría de nuestros televidentes barra oyentes no van a tener problemas en invitarnos no uno, sino cientos de cafecitos. Así que nosotros vamos a estar muy contentos también. Bien, la semana pasada yo les dije que se venía una polémica que empezaba a rodar y que probablemente se convirtiera en un nuevo escándalo de los que está afrontando el gobierno. El gobierno está cercado por escándalos, ¿no? Sigue Libra, hay nuevas revelaciones de Andis, está por supuesto el escándalo de Adorni, que cada vez se agrava más y que inexplicablemente el presidente de la nación lo sostiene, y ahora está cobrando cada vez mayor impulso el escándalo de los créditos hipotecarios preferenciales otorgados a funcionarios y diputados del oficialismo por el Banco de la Nación Argentina. No está demasiado claro absolutamente nada. Lo que sí está claro es que 2 de los beneficiarios, Felipe Núñez, que es el director del Banco Vice, y también Federico Furiase, que es el secretario de Finanzas, ambos participantes en el streaming Carajo, el streaming oficialista Carajo, han dado sus explicaciones. Vamos a ver primero cómo Felipe Núñez explicaba el crédito que obtuvo en el Quiero Nación. hacer un breve comentario sobre la polémica de los créditos hipotecarios. Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto a crédito, a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo, que sea apto a crédito, ¿no? ¿Y por qué elegimos el Banco Nación? Bueno, primero, cobramos el sueldo ahí. Segundo, somos clientes del Banco Nación. O sea, tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el Banco Nación y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y tercero, y más importante, nosotros era la tasa más competitiva del mercado. Y nuestras familias se están endeudando y se endeudaron a 30 años para comprar una casa, y elegimos la tasa más competitiva del mercado. Por eso es que el Nación está dando 9 de cada 10 créditos hipotecarios, por eso es que dio 27.000 créditos hipotecarios. Los funcionarios solamente fueron menos de un 0,2% de la cantidad que se dio. Felipe Núñez, ¿no? Un tipo que es bastante agresivo. Dice,
No hicimos nada inmoral ni ilegal. La verdad que todavía no sabemos si no hicieron nada ilegal porque la justicia lo empieza a investigar, es una investigación preliminar. Lo que sí creo es que hicieron algo inmoral. Por supuesto que sí, desde ya. Porque la verdad que esos créditos es para gente que no tiene otra forma de acceder a la vivienda. Felipe Núñez quería privatizar el Banco Nación. Independientemente de si estaba en lo correcto de privatizar o no el Banco Nación, lo cierto es que Núñez va en contra de lo que supuestamente cree, aunque yo ya no sé qué cree esta gente. Pero claramente si decía que tenía que privatizar el Banco Nación, y de hecho Caputo quiso privatizarlo y lo frenaron en el Congreso, y terminaste yendo a pedir un crédito al Nación porque es la tasa, la mejor tasa, ¿por qué no fuiste al sector privado, el que tanto defendés? Me parece que, o sea, no veo nada de malo que vayas al sector privado. Si siempre defendiste el sector privado, ahí tendrías que haber ido. A mí me parece que los funcionarios no tienen que tener créditos preferenciales. Aparentemente, lo que hay es una línea de créditos destinada a los empleados públicos que se llama Más Hogares Sector Público. Y aparentemente los legisladores y funcionarios del gobierno accedieron a esta cuantiosa línea de créditos y a cuantiosos créditos hipotecarios UVA a través de esta línea de crédito. Hay alrededor de, digamos, hay algunos que han obtenido créditos por 500 millones de pesos, ¿no? Verdaderamente es un disparate que hayan hecho esto. Porque esto es casta. O sea, esto es casta. Adorni y esto es casta. No es Libra, que es complicado de explicar. Esto es casta. O sea, sos funcionario y como sos funcionario accediste a algo que el resto no accede. El 80% de las aplicaciones de la gente para tratar de obtener un crédito hipotecario en la nación son rechazados. Federico Furiase, que ahora lo vas a escuchar indignado, que es el secretario de Finanzas, es un tipo muy cercano a Toto Caputo, al ministro de Economía. Bueno, está como indignado y casi que se victimiza, ¿no? Porque él cree que es un patriota. Bueno, lo cierto es que Federico Furiase, que tal vez sea el funcionario o el caso que más haya tenido repercusión, por quién es, por cómo se comporta, porque por momentos es casi un troll libertario. Federico Furiase no tiene una casa, dos casas, tiene hasta 3 casas. Pero lo cierto es que decidió ir a buscar un crédito hipotecario para comprarse una casa en un country que se llama Los Pilares y que está en Pilar. Él hacía este descargo en el streaming Carajo. Además, cosas que no son. Yo saqué un crédito segunda vivienda, tiene una tasa incluso más alta. Están hablando de 3 viviendas. Esa tercera vivienda que se dice es una donación de derecho de usufructo que hicieron mis padres. El 33%, que somos 3 hermanos, que no se toma como una vivienda claramente y en la cual no vivo desde el año 2010. Entonces, nada, pero bueno, nosotros enfocados en la economía y a seguir generando la estabilización macroeconómica que permite seguir bajando la inflación, bajando impuestos, eliminando desregulaciones y aranceles, que eso termina en una mejor calidad de vida para la gente, ¿no? A ver, con Furiase pasa algo que lo descubrió un periodista que se llama Alejandro Berkovich, que vio parte de los papeles para tramitar el crédito. Federico Furiase, mirá esto, empezó con el trámite del crédito el 24 de julio del 2025. Y aparentemente le dieron el crédito, o sea, aparentemente no solamente le dieron el crédito, sino que ya estaba escriturando a mediados de agosto del 2025. El tipo tardó aproximadamente, si querés, un mes, menos de un mes. Bueno, la gente común tarda eso. Yo no sé si es ilegal, tal vez no lo sea. Hasta ahora la información, a ver, vamos a tomar que han pagado lo mismo, que tienen la misma tasa, que tienen las mismas condiciones económicas. Primero son funcionarios políticos, ¿no? Son funcionarios políticos, con lo cual están a tiro
de salir eyectados de su cargo en cualquier momento. Hoy ganan mucha plata, mañana no sabés. Con lo cual, el banco se está cubriendo frente a la contingencia que puede tener esta gente, porque mañana Caputo se levanta con la pierna cruzada, o el presidente, que es tan temperamental, se lo cruza a Furiase, por ejemplo, se lo cruza a Felipe Núñez y lo eyectan del gobierno. Esos tipos van a tener la solvencia económica para seguir pagando el crédito millonario que han pedido, porque no nos olvidemos que esa plata que la Nación presta es de los ahorristas de la Nación. Entonces, está ese punto que a mí me parece importante y no me parece menor. Eso ya de por sí implica para mí un favoritismo, que tal vez no sea ilegal, pero no es ético, claramente. Y después tenemos la cuestión de la contradicción ideológica. Si vos querías vender el Banco Nación porque era del Estado y porque le quería pasar la motosierra y porque vos venías a destruir al Estado, ¿cómo es que ahora vas y te beneficiás con lo que otorga el Banco Nación? Aquello que querías destruir, vos te estás beneficiando en detrimento de la gente que lo necesita, ¿no? Y después está la otra cuestión, ¿no? Ahí Furias explicaba, bueno, no, pero no se puede tomar como vivienda, porque en realidad es una casa que me la donaron a él y a sus hermanos, que es decir, que tiene un 33%, pero es una propiedad. No será la vivienda única, pero es una propiedad. Y a mí me parece, ¿no?, que estos tipos que están, por ser funcionarios, están en una situación de privilegio, que se estén, digamos, beneficiando, tal vez con líneas de créditos que no le corresponden, por el hecho de ser funcionarios, está mal, es inmoralmente malo. Y yo creo que aquí el tipo que mejor definió esta situación, que mejor describió esta situación, es alguien que yo por lo general cuando habla de economía no lo termino de entender mucho, pero que esta vez lo entendí. Y se llama Carlos Melcoñán. Escuchá lo que decía Melcoñán sobre esto. Melcoñán, todos saben quién es un economista, tal vez uno de los más reputados del país, y además fue presidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Escuchá atentamente lo que dice Melcoñán sobre el tema de estos créditos. Me duele que llegaste a mearlo al Banco Nación y ahora sos tan trucho que vas a sacarle un crédito al Banco Nación. Y si no te lo da el Nación, fuiste a un banco privado a ver si te lo da en esas condiciones, aunque las condiciones no hayan sido violadas. Lo que me da cosa es que estos pibes soberbios, que privatistas y que se retuitean y que estrella de rock y que se hablan entre ellos, terminaron en el Nación pidiendo un crédito. ¿Qué hiciste en tu vida? No fuiste toda la vida privado. ¿Sí? ¿Qué carajo hiciste toda la vida privado? Bueno, por supuesto Javier Milei salió a defender a los funcionarios que tomaron estos créditos. También lo hizo el propio Caputo. La que me parece a mí hizo algo distinto y me parece bastante elogiable fue la ministra Sandra Petrovelo, la ministra de Capital Humano, que decidió eyectar a su jefe de gabinete, que salió a aclarar la semana pasada, lo echó justamente por haber tomado uno de estos créditos, que aparentemente son preferenciales. Yo todavía, la verdad es que las explicaciones que dan no son explicaciones, diría yo, muy acertadas. Dan explicaciones globales, tanto Furiase como Felipe Núñez, que los escuchábamos hace un momento, porque una explicación que fuera precisa diría, mirá, la tasa, por decir algo, ¿no? La tasa para un crédito hipotecario en el Banco Nación es de tanto por ciento anual o mensual o como quieras. Mi crédito, y acá tengo los papeles, fue exactamente a la misma tasa. El plazo es tanto. Yo gano tanta plata, entonces en base a lo que gano me dieron tanto dinero y lo tengo que devolver en tanto tiempo. Eso es lo que tendrían que haber explicado, pero no lo explicaron. No lo explicaron de esa manera. Y no lo explican de esa manera porque esta gente cree que son parte de una especie de realeza,
¿no? Eso que venían a combatir, que era la casta, se transformaron ellos en eso, ¿no? Que se suponía era su principal enemigo y el principal enemigo de todos los argentinos. La investigación está en manos de Ariel Lijo, lo cual sabemos que no es una garantía de nada. Juan Pedro Inchauspe es director del Banco Central y también fue uno de los que tuvo créditos. Juan Pablo Carreira, que es director de comunicación digital, está al mando de esa, es un troll, digamos, está al mando de esa esperpentosa, ¿no? Oficina de respuesta que tiene el gobierno. Está la diputada, también obtuvo o habría estado en esto, Lorena Villaverde, que no pudo asumir como senadora porque estuvo involucrada en un caso de narcotráfico en los Estados Unidos. Está Alejandro Bongiovanni. Yo me acuerdo que una vez discutí mucho con Alejandro Bongiovanni hace muchos años y él me explicaba, ¿no?, las bondades del sector privado, que digamos, somos los dos liberales, así que me da una clase de liberalismo a alguien que militó en el liberalismo, pero lo cierto es que ahora el tipo va, ¿no?, al Estado a pedir un crédito. Toda esta gente que se vanagloria cantando loas al sector privado, como hacemos los verdaderos liberales, bueno, resulta que ahora se van a servir del Estado, de eso que venían a combatir. Y después, digamos, tenemos este escándalo del Banco Nación, que me parece a mí que va a seguir creciendo, que recién estamos empezando ahora a dar la superficie de esto, que sería interesante que hubiera rápidamente una explicación que fuera un poco más sustanciosa de las que hemos escuchado. Y seguimos con el tema de Adorni. Es realmente, digamos, lo que pasa con Adorni es un escándalo, pero a ver, yo me puse a pensar esto, ¿no? Mientras tomaba algunas notas y pensaba en cómo hacer el programa de hoy, ¿no? Y decía, llegué a esta pregunta a ver si ustedes coinciden conmigo. ¿Quién es más responsable a esta altura de Adorni? ¿El propio Adorni, que hizo todo lo que hizo y no lo puede explicar, ¿no? Y de vocero del gobierno pasó a ser el mudo del gobierno, el mudo oficial? O sea, de vocero oficial el tipo se convirtió en el mudo oficial. Entonces, pero ¿la culpa sigue siendo de Adorni o la mayor responsabilidad sigue siendo de Adorni? O sea, no estoy tratando de disculparlo. Pero a esta altura, este escándalo comenzó, si mal no recuerdo, el 8 de marzo de este año, durante la Argentina Week, cuando un fotógrafo de Radio High, un periodista, un colega de Radio High, decidió sacar una foto donde se lo veía a Adorni con la mujer en New York, a punto de entrar a visitar la tumba del Rebe, que va Milei, no me acuerdo el nombre exactamente del Rebe, perdón, no quiero ser irrespetuoso con esto. Sí, acá lo tengo, la tumba del rabino Menahem Mendel Schneerson en Queens. Y ahí estaba, ¿no?, Milei, con la mujer. Ahí estamos viendo la foto que sacó el colega de Radio High, donde se ven a los dos. Bueno, y a partir de ahí empezó todo este escándalo, ¿no? Empezó todo este escándalo que termina con 4 jubiladas, con propiedades que Milei no puede explicar, con una conferencia de prensa que fue un desastre, con la escribana de Milei, ¿no? Ahora vamos a escuchar un poco a la escribana, que se ha convertido en un personaje con tintes bizarros de la semana. Pero yo vuelvo al tema, yo decía, pero la verdad, ¿quién tiene más responsabilidad? Adorni, ¿no?, que obviamente es el principal responsable, junto con la mujer, que no puede explicar nada, pero no tiene más responsabilidad Javier Milei, que es el presidente de la nación, y probablemente Karina Milei, que son los dos que lo sostienen. Porque si hoy Adorni está donde está y sigue siendo jefe de gabinete, es porque los hermanos Milei lo sostienen. Entonces, hasta altura del partido, obviamente Adorni no va a tener la hidalguía de dar un paso al costado, de renunciar, de decir me pongo a disposición de todo, porque obviamente Adorni es un personaje detestable, deleznable, y no va a tener esa hombría de bien. No podemos esperar eso. Ahora, el presidente, que se llena la boca hablando de la ética, que se llena la boca hablando de los estoicos y no sé qué otras cosas más, ¿no tendría que echarlo? Yo creo que sí. Y hoy, a esta altura del partido, ¿no?, a un mes
de haber estallado este escándalo, que Adorni se mantenga como jefe de gabinete, es responsabilidad del presidente. Y es responsabilidad también de su hermana, porque Adorni milita en el ejército de Carina, aparentemente en contra de Santiago Caputo. Entonces, ahí tienen que mantener, dicen, un equilibrio muy frágil, ¿no? Casi que parece el equilibrio de Medio Oriente. Así que, bueno, estamos viendo, realmente estamos presenciando cosas que son muy, pero muy, para mí, serias. Y lo del Banco Nación, unido con esto, en un contexto económico muy malo. Ahora vamos a hablar un poco de la economía. Hace mucho que no hablamos de economía, pero a raíz de unas declaraciones del presidente en una especie de entrevista periodística que le hizo un señor que se llama Antonio Aracle en la televisión pública, porque la televisión pública, otra cosa, se ha convertido en el lugar donde van a recalar todos los ideólogos del gobierno. Pero bueno, más allá de eso, ahí el presidente habló en contra una vez más del periodismo. Pero no me voy a detener en lo que dijo sobre el periodismo, pues ya es aburrido hablar de los insultos del presidente con el periodismo. El presidente se va a ir en algún momento, tendrá una reelección, en el mejor de los casos, después va a dejar de ser el presidente y el periodismo va a seguir adelante. Pero más allá de eso, el presidente hizo una serie, ¿no?, de consideraciones económicas que vamos a tratar de explicar una a una y en algunos casos de refutar una a una, porque el presidente miente. Cuando habla de economía, el presidente miente. Bueno, vamos a contarte por qué el presidente miente. Volviendo a Adorni, yo creo acá que la principal responsabilidad, obviamente, es de los hermanos Milei, hasta altura del partido. Por supuesto, que de Adorni también, que planea ir a la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril para contestar algo así como 4.800 preguntas. No sé qué va a contestar Adorni. Vamos a ver si va con ese talante soberbio. Pero vamos a escuchar, vamos a mirar lo que dice la escribana de Adorni, ¿no? La señora Nevechenko, que yo no sé si lo ayuda, no sé si es amiga de Adorni o termina siendo una enemiga del jefe de gabinete. 2 años, Manuel Adorni hizo 3 operaciones vinculadas a distintas características de inmuebles. En los 15 años anteriores que usted lo conocía, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles? Ay, no, justo ninguna, nada. Ninguna. Nada. Y no, porque se le dio todo junto. Se le agarró la buena de golpe. Me vino bien. Vuelvo a repetir, lo que no estás tomando en cuenta es que acá hay una relación de confianza entre comprador y vendedor. Claro. No, bueno, el hijo de una de las vendedoras y los compradores, ¿sí? Que dijeron que no lo conocían. Claro. Pero bueno. Entonces, ¿cómo? Que dijeron, perdón, lo sumo porque me parece importante. Fundamental. Cuando el periodista de La Nación tocó timbre y le dijo, ¿conocen a Adorni? No. A la mamá. Claro. A la mamá. A la que... Aparte que bien. a todo el mundo le digo lo mismo. Definime conocer. Ay, por favor, Bueno, pero no. está bien. O sea, La escribana, sin lugar a dudas, es el personaje de la semana, es espectacular. Es increíble cuando la mina dice, definime conocer, ¿no? Y todos Cecilia Bufflet, Tatiana Shapiro, se enloquecen en la mesa. Ahora, lo que revela, por hacerse la canchera, me parece a mí, es que a Adorni se le dio todo junto. Y sí, se le dio todo junto. Adorni era un poligrillo, era un tipo que no levantaba cabeza, de clase media, muy media, y que de golpe se vio con muchísimo poder, ¿no? Se vio como la voz, el vocero de una batalla cultural e ideológica que el gobierno hoy ya no puede sostener. Porque más allá del caso posible de corrupción, acá el tema, analicémoslo desde el punto de vista político, dejemos un segundo de lado la cuestión legal. Como primera medida es, a ver, no hace falta que un juez venga a decirte dentro de 15 años, ¿no?, que Adorni no es una persona que está a la altura del lugar que tiene hoy. No hace falta que un juez te diga que la declaración jurada de Adorni no cierra. O sea, no necesitamos que un juez nos diga eso. Me parece que como sociedad tenemos que ser un poquito más responsables. Tenemos que ser un poquito más exigentes con nosotros mismos.
¿no? Yo entiendo que mucha gente tiene esperanza en este gobierno y sigue pensando que esto es maravilloso o que hay un esfuerzo que vale la pena. Ahora yo me pregunto, ¿el esfuerzo vale la pena cuando tenés los tipos del Banco Nación y lo tenés a Adorni haciendo lo que hace? ¿Vos pensás, hace falta que un juez te diga si Adorni era el único que hacía esto? Yo no creo que Adorni fuera el único que hacía esto. En los gobiernos por general no hay uno que roba. Necesitamos que un juez nos diga, digo, como sentido común, que Adorni no puede, si no podés explicar la plata con el nivel de vida que tenés, porque ahora levantaron el secreto bancario y financiero, va a tener un problema. Si no podés sostener eso como funcionario, hace falta que venga un juez a explicarte que el tipo es un corrupto, porque lo que hay acá es si el tipo es un corrupto o no. Entonces, ahora, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que pasa ahora? Un gobierno que te decía, che, tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco, la vas a pasar mal, vas a vivir peor. Si vos sos discapacitado, te vamos a cortar todo. Si vos necesitabas remedio, te vamos a sacar el plan remediar. Pero al final del camino, al final del sacrificio, todo va a valer la pena porque al final vamos a estar mejor. Van a venir las inversiones, va a estar todo muy bien y vamos a cambiar el paradigma que había construido el kirchnerismo, que fue un desastre. Y no, porque nosotros somos distintos, porque somos estoicos, porque somos gente muy austera, porque no necesitamos nada. Y aparece todo esto. La batalla cultural que venía a dar el gobierno, básicamente, como dijo el presidente el 1 de marzo, en ocasión de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? Que hablaba de la ética, que hablaba de la moral y de los estoicos, se terminó. Entonces, cuando a un gobierno se le acaba la narrativa, se le acaba la épica, como le está pasando a pero que además no tiene resultados económicos, porque la verdad es que los argentinos somos así, esto nos pasó con Menem. Si en este momento tuviéramos los bolsillos llenos de plata, no pasa nada. La corrupción no nos importa, decimos que Adorni es un vivo bárbaro, como cuando Menem tenía la Ferrari, ¿se acuerdan? Pero como estamos en la mala, ahora nos preocupa la corrupción. Somos un poquito hipócritas, también hay que decirlo. Adorni no viene de un repollo. Este gobierno, como los gobiernos anteriores y como nosotros mismos, es bastante hipócrita. Ahora, esto, digamos, una parte catártica en todo esto. Adorni, vuelvo a Adorni. En la última declaración jurada, correspondiente al ejercicio 2024 y presentada en agosto del 2025, Adorni tenía 2 inmuebles, un departamento en Parque Chacabuco, 50% a su nombre, y el otro en La Plata, que era una donación familiar. Todos los funcionarios parece que sus familias le donan departamentos. Tenía ahorros por $42.500 en efectivo en el país y $6.220 en los Estados Unidos. Yo sé que esto se ha dicho hasta el cansancio, pero está bueno recordarlo en este contexto. Tenía deudas en esa declaración jurada que presentó de alrededor de $90.000 con 4 acreedores. Su sueldo, congelado desde el inicio de la gestión de Milei hasta diciembre, alcanzaba los 3,5 millones de pesos brutos mensuales. A eso hay que sacarle los descuentos. Entre noviembre del 2024 y noviembre del 2025, en un año, la familia Adorni Angeletti, bueno, la pegó. Ahí fue, ¿no? Si vamos a nuestra querida escribana, ahí fue que en ese periodo de un año se le dio todo junto. En noviembre del 2024, Bettina Angeletti, que es la esposa de Adorni, compró una casa en el exclusivo country, no sé si es exclusivo, Country Indio Qua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Las expensas de ese country, la casa que compraron ese country, son de aproximadamente 700.000 pesos. La propiedad está a nombre de ella y no figura en ninguna declaración jurada de Adorni. Tal vez la compró ella, con plata que le dio la familia, con plata que le dio, no sé. Bueno, el mismo día Adorni hipoteca un departamento en la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco y obtiene un crédito privado por $100.000. Los prestamistas son Graciela Isabel Molina de Cancio, una ex comisaria de la Policía Federal, y Victoria María
José Cancio. Adorni escritura un departamento de 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500 en noviembre del 2025, creo que en ese departamento es donde viven, en el barrio de Caballito, por $230.000. Pagó solo $30.000. El resto, bueno, las dos señoras Cancio, que correspondían al 87% del precio, se lo dieron a pagar en el término de un año. Y creo que ese plazo vence en noviembre de este año. Yo digo, esto que es lo más grave, ¿no? O lo que se ve como más complicado, más allá de los viajes en avión y más allá de la cuestión política, ¿no? Así que, bueno, tenemos este tema de Adorni, que sigue muy complicado, pero yo insisto con esto, me parece que a esta altura tenemos que ver qué es la responsabilidad que tiene Milei, que tiene la hermana de Milei, ¿no? Porque no podemos, digamos, desde el punto de vista político, dejo de lado la cuestión jurídica, que después la podemos ver en algún momento, pero desde el punto de vista político, Adorni hoy es sostenido por las dos principales figuras que tiene este gobierno, que son los hermanos Milei. La principal responsabilidad de apañar a un funcionario sospechado de corrupto, como es él, la tienen los hermanos Milei. Y dentro de lo que es la jerarquía institucional de la Argentina, el principal responsable es el presidente de la Nación. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué el presidente de la Nación, porque hasta ahora Adorno lo que explicó lo hundió. Lo que explicó el amigo Grandío lo hundió. Lo que explicó la escribana lo hundió. Lo que explican los papeles lo hundió. No hay nada, no explicó nada que sea un atenuante en su supuesta responsabilidad. Entonces, lo que digo es que el principal responsable es el presidente. Entonces, ¿cómo el presidente me va a hablar de hacer un sacrificio viviendo peor, como estamos viviendo, y al mismo tiempo mantiene a un tipo como Adorni? ¿Cómo el presidente de la Nación me va a hablar de los estoicos, me va a hablar de la ética y me va a hablar de la moral judeo-cristiana, cuando el presidente mantiene a un tipo como Adorni? De acuerdo con los parámetros de la moral judeo-cristiana, como mínimo, Adorni no tendría que ser más funcionario ni de este ni de ningún gobierno. Nos vamos a meter un poco en la economía. Hace bastante que no hablamos de economía, porque obviamente los casos de corrupción que se están investigando y que se han generado escándalos nos ha atraído demasiado la atención en las últimas semanas. Pero el presidente dio una entrevista a Antonio Aracre, que es un ferviente simpatizante de la Libertad Avanza. Antes era un ferviente simpatizante de Alberto Fernández, que creo que fue su jefe de asesores, y ahora es un ferviente, ferviente simpatizante de la Libertad Avanza. Lo que llegaría a probar un poco, si yo razonara como Javier Milei, que en definitiva la Libertad Avanza y el kirchnerismo son cosas bastante parecidas, cosa que yo, les voy a ser honestos, cada vez creo más. Bueno, ahí vamos a escucharlo al presidente en un tramo de esta charla que tiene con Aracre y con otra persona que está allí, que yo no la conozco, donde el presidente dice esto. El 95% del periodismo está contaminado y se dedica a envenenar a la gente. Y esa es la realidad. Digo, porque ustedes lo pueden ver con claridad. Dice, no, se destruye la actividad. El PBI está en máximos históricos. No, digamos, la gente no llega a fin de mes, no pueden consumir. El 80% de la gente no llega a fin de mes. Sucede que el consumo está en máximos históricos. Es decir, no, la gente, digamos, o sea, nosotros sacamos básicamente más de 12, 13 millones de personas por eso. El presidente dice, el 95% del periodismo está envenenado y destruye a la gente. No sé de dónde saca semejante cifra, de semejante porcentaje, ¿no? ¿Cuál es su fuente? No tengo la más remota idea. Pero lo cierto es que el 95%, vamos a tomar un parámetro, vamos a tomar los rusos,
en sobrando periodistas, no sobraron el 95% del periodismo argentino para comerle y destruir la cabeza de la gente. Así que no sé de dónde saca el presidente esto, pero el presidente subestima mucho a la gente, porque pensar que hay un grupo de argentinos confabulados para contaminar la cabeza de las personas y que las personas, que los individuos sean tan imbéciles de dejarse guiar por ese periodismo abyecto, solamente está en la cabeza de alguien que no cree en la individualidad, a pesar que dice ser, que se dice liberal o se define como un liberal. Es bastante paradójico, ¿no? Otra vez volvemos al tema de la contradicción ideológica que tiene esta gente. Yo no creo que haya, digamos, que la gente sea tan idiota para dejarse llevar, arrastrada por un grupo de periodistas abyectos como somos nosotros. Así que esa primera afirmación que hace Milei, diría yo que no, que es falsa, es completamente falsa. La segunda cuestión, y ya me meto en la parte económica, el presidente dice que el consumo está en sus máximos históricos, ¿no? Yo empecé a buscar un poco y la verdad es que es una falsedad a medias o una verdad a medias, ¿no? Lo cierto es que el consumo privado desestacionalizado durante el primer trimestre del 2025 alcanzó un máximo en toda la serie que se venía midiendo. Yo no tengo ahora el gráfico para mostrarle. Sin embargo, en términos per cápita, es decir, ese consumo dividido por la población, el máximo que se alcanzó en el tercer trimestre fue en el año 2013. Es decir, que en la actualidad ese máximo histórico se ubica en un 7, o sea, lo del primer trimestre del año pasado se ubica en un 7,6% por debajo de lo que los argentinos consumíamos en el año 2013. Es decir, hace 13 años, ¿no? Así que lo que está diciendo Milei no es cierto. Las ventas en los supermercados se ubican en valores comparables a los del 2007. Estos son todas fuentes oficiales. Es el INDEC, es la Bolsa de Comercio de Rosario, es el IADE. O sea, digo porque yo sí doy las fuentes, no como el presidente. E incluso en varios lugares el consumo de los supermercados es menor todavía que en la pandemia. Hay una contracción entre diciembre del 2023, cuando asume Milei, a octubre del 2024, hay una baja, una contracción en el consumo de los supermercados del 11%, ¿no? Y aquí a mí me gustaría mostrarles un gráfico. Cómo ha bajado el consumo de leche, el consumo de lácteos ha bajado. Fíjense que en junio del 2024 el consumo de lácteos tuvo su piso, como se puede ver ahí en la punta de ese valle, diría un economista, ¿no? En el primer semestre del 2024, el consumo cayó en términos interanuales el 17,6%. Después comienza a recuperarse y se recupera hasta agosto del 2025. A partir de agosto del 2025, ¿no? Donde no se termina de recuperar cuando comenzó la serie, que fue en diciembre del 2023, empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, como se ve, hasta ahí enero del 2026, que es el último dato que está disponible. Entonces, yo lo que digo es esto. ¿Cómo puede ser que si el consumo está tan bien como dice el presidente, como si la economía está tan bárbara, si la gente está fenómena, ¿cómo puede ser que con más plata en el bolsillo, de acuerdo a lo que dice el presidente, la gente consuma menos leche? La gente consuma menos lácteos. Es insólito, es contradictorio. Me parece que el presidente ahí necesitaría tener algún tipo de precisión, ¿no?
porque me parece que lo que está diciendo no es correcto. De la misma manera en que dice, bueno, sacamos 12, 11, 13 millones de personas de la pobreza y nunca se sabe a ciencia cierta cuánto saca. Bueno, vamos a tratar de meternos en eso, ¿no? A ver, el presidente dice que sacó entre 12 y 13 millones de personas de la pobreza, depende de cómo se mida, ¿no? Parece la escribana de Adorni, cuando pregunta, che, ¿qué significa conocernos? ¿Sacás a alguien de la pobreza o no lo sacás? Bueno, a ver, en el segundo semestre del 2023 había 12.300.481 personas pobres según el INDEC, ¿no? O sea, el mismo INDEC o la misma canasta que el gobierno quiere que se siga midiendo la inflación. ¿Está bien? Digo, es el INDEC. En el primer semestre del 2025 había 9.451.018 personas consideradas pobres. La reducción real desde que asumió Milei es de aproximadamente 2,85 millones de personas en los 31 conglomerados urbanos que habría sacado de la pobreza. Pero acá hay una trampa. Por lo general hay una trampa en las cosas de este gobierno. Como las había en el kirchnerismo también, por supuesto, ¿no? Pero ahora hablamos de este gobierno. El problema que surge es que el pico de pobreza lo genera este propio gobierno. El pico de pobreza es donde parte cuando hace una devaluación fenomenal, que para Milei no es una devaluación, sino que ahora creo que se llama sinceramiento de precios. Me hace acordar a Vudú cuando decía corrimiento generalizado de precios para no hablar de inflación. Recordemos ahí que la inflación se disparó al 25% en diciembre y eso disparó la pobreza a un 52,9%. O sea, Milei generó la pobreza y después la propia pobreza que él generó, digamos que la bajó, ¿no? Pero claro, no la terminó bajando al mismo nivel en que él la encontró, ¿no? El dato oficial más reciente del INDEC dice que en el segundo semestre del 2025 la pobreza se ubicó en el 28,2%, lo que implica que 13,5 millones de argentinos son pobres, ¿no? La UCA, el Observatorio Social de la UCA, siempre fue diría yo, un faro para tratar de entender todo esto, señaló que los números oficiales del INDEC del primer semestre sobrerepresentaron el alivio social por fallas metodológicas, incluyendo la falta de actualización de la canasta de referencia. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Y esto es importante. El gobierno te habla que la actividad está al mango, ¿no? Que está todo para arriba, que es una cosa impresionante. En realidad hay 4 sectores que son los que están funcionando. El agro, principalmente, la intermediación financiera, la minería y el gas. Yo te diría, combustibles o el sector petrolero. Esos son los 4 sectores. El resto, que son los que más mano de obra toman, como la industria y la construcción, están en la lona, están en el fondo del mar. Ahora, esto significa, porque acá en la Argentina siempre estuvimos, ¿no? Era el campo o la industria. ¿Esto significa que tengamos que dejar de lado la minería, el petróleo, la energía? No. Está muy bien que este gobierno apueste a eso. Ahora, lo que está mal es que solo apueste a eso. Este es el problema. Tenemos que darle impulso a eso. Es espectacular, es buenísimo. Y nos va a generar muchos miles de millones de dólares. Ahora, ¿podemos pretender que toda la gente se vaya a vivir a San Juan y a Neuquén? No, es una idiotez pensar eso. Y eso es lo que piensa este gobierno. O sea, ¿tiene sentido abrir la economía como la abrió sin darle posibilidad de ser más competitivas a las empresas argentinas? No. Esta es la cuestión que hay. ¿Tiene sentido importar máquinas agrícolas usadas? Y están destruyendo el complejo de maquinaria agrícola de Santa Fe, ahí en Las Varillas y en Armstrong, que es una industria muy competitiva. Entonces, eso es lo que no se entiende, porque el gobierno tiene otro país en la Argentina.
tiene otro país distinto al que conocíamos todos. A ver, el presidente dice, es mentira que el 80% de la gente no llega a fin de mes. Yo en realidad no sé dónde sacó eso el presidente. Lo cierto es, yo la verdad eso no lo escuché, pero el presidente lo desmiente. Lo cierto es que lo que yo investigando pude concluir es que el 48% de los hogares tuvieron que hacer algún rulo, alguna estrategia para poder llegar a fin de mes, ¿no? En eso durante el segundo trimestre del 2025. Y la clase media, ese porcentaje trepa al 53% de la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes y tiene que inventar algo porque como venía llegando a fin de mes no llega. El 14% de los hogares endeudados con entidades financieras para llegar a fin de mes y un 66,9%, implica que un 66,9% más que en el segundo trimestre del 2023. Y ahora les voy a mostrar otro gráfico que tiene que ver con algo que se está discutiendo, ahí lo vemos, que es un gráfico de evolución de la morosidad. La morosidad está en niveles récord, en niveles que no se habían visto, ¿no? Ahí arranca el gráfico en enero del 2024 y va hasta enero del 2026. 2 años completos de Javier Milei, ¿no? A ver, hay una morosidad tremenda, que hay una morosidad en enero del 2026 del 13,2% en préstamos personales, 11% en tarjetas de crédito, 9,3% la mora alcanza a los hogares, y ahí se puede ver en este gráfico que tiene 2 líneas lo que es la mora en préstamos personales y la mora en tarjetas de crédito, ¿no? Desde octubre del 2024 no paró de crecer. Y entonces, a ver, ¿esto qué significa? ¿Que la gente está mejor o que está peor? O sea, la gente no llega a fin de mes, por más que el presidente se enoje. La gente no llega a fin de mes, se endeuda para llegar a fin de mes y después no puede pagar. O sea, los créditos que contraen. Es verdad, ¿puede haber irresponsabilidad de la gente? Probablemente sí. Ahora, habrá que ver para qué se está endeudando. Pues si está endeudando para comer o se está endeudando para irse a Punta del Este en un avión privado, como hizo Adorni, ¿no? Me parece que hay cosas un poco diferentes, porque al final del día al presidente, y me parece que esta es la pregunta que empieza a hacerse mucha gente, es, che, yo antes vivía mejor. No, pero el kirchnerismo era esto o aquello, el kirchnerismo te iba a llevar a convertirte en Venezuela. Sí, pero yo vivía mejor. Yo llegaba a fin de mes, no, pero la inflación y vos tenías déficit fiscal y a la Argentina no le prestaban plata. Sí, pero yo vivía mejor, te va a decir la gente. Porque al final la discusión va a terminar justamente siendo esa, ¿no? ¿Cómo vivías antes? Y me parece a mí ahí que va a haber un problema y el gobierno va a tener un problema. Dentro de las cosas que hace el gobierno, que algunas son bastante desastrosas, la última que ha hecho es cerrar el plan Remediar. El plan Remediar era un plan que creo tenía algo así como 24 años y han decidido cerrarlo. Era un plan que había nacido en el año 2002, en plena crisis del 2001, para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales de aquellos que no tenían absolutamente nada, no tenían ninguna cobertura, a través de algo que se llamó la red de atención primaria de la salud, ¿no? Permitió distribuir botiquines con más de 70 medicamentos esenciales en casi 8.000 centros de atención primaria de todo el país, ¿no? Más de 20 millones de personas accedieron a los medicamentos de primera necesidad gracias al plan Remediar, que eran abastecidos a 7.800 centros de salud, ¿no? Y el plan permitía resolver el 80% de las consultas de primer nivel de atención. Bueno, esto el gobierno lo sacó. ¿Por qué lo sacó? Dicen que por cuestiones presupuestarias. Dicen, como dicen siempre, cada vez que hacen algo, que lo van a reformular y van a hacer un plan Remediar mejor.
Lo cierto es que siempre terminás jodiendo al que menos tiene. Es un gobierno ideal, ¿no? Y es un gobierno increíble, porque de alguna manera, o sea, para este gobierno el problema son los pobres. El problema es el que no tiene nada. Bueno, a ese hay que sacarle para que otros vivan mejor. Es una cosa insólita, ¿no? Es al revés de Robin Hood. Es le saco al pobre para que el que tiene más y está mejor, ese pueda vivir mejor. Y el otro, en definitiva, que haga lo que pueda. Y además lo acuso de comunista, no lo acuso de planero y lo acuso de cualquier cosa. Bien, hasta acá fuimos con la política, la endiablada economía de un periodista que analiza las cosas para pudrirle la cabeza a la gente, en boca del presidente. Bien, ahora vamos a extendernos un poco y vamos a hablar de mujeres imperfectas. Ya les pongo el trailer. Ladies, I'd like to make a toast. I'm so happy to be here with the two people I love most in the world, who I feel most loved by, the true friends who see me so deeply and accept me so completely. You guys seriously saved my life. A body was found early this morning. Más que no era el tráiler, era un teaser, ¿no? Que ahí acaban de ver, de Mujeres Imperfectas, serie que la encuentran en Apple TV o en Apple Plus, que se estrenó en marzo de este año, es decir, hace muy poquito, y está protagonizada por Elizabeth Moss, que la deben haber visto en El Cuento de la Criada, una serie que vio mucha gente. Yo no la vi algunos capítulos, pero se hizo famosa por eso. También estuvo en Mad Men, en un papel bastante menor, y la otra protagonista es Kerry Washington, la habrán visto en Scandal, donde hace de una abogada, muy interesante, y Kate Mara, que la pueden haber visto en House of Cards, una serie espectacular que si no la vieron se las recontra recomiendo. ¿De qué va Mujeres Imperfectas? Bueno, tiene que ver con la relación entre estas tres mujeres que son mejores amigas y sus vidas parecen espectaculares. Viven en lugares muy lindos, tienen un buen pasar. Nancy, que está actuada por Kate Mara, es una mujer con un muy buen nivel de vida, una vida glamorosa, enamorada de su marido. Kerry Washington, que es Eleanor, hace de una exitosa y poderosa ejecutiva, muy libre en sus convicciones. Y Elizabeth Moss es Mary, que tal vez sea un poco la desgraciada del grupo, porque está dedicada a su familia en un matrimonio que está como estancado, ¿no? Y el conflicto comienza cuando Nancy, Kate Mara, es asesinada. Y ahí, bueno, se desarrolla la trama. A mí es una serie que me está gustando, que debe dar para 2 o 3 episodios o capítulos más. Es una serie que si te viste Big Little Lies y te gustó, vas a sentir como que es una serie que está muy emparentada. De hecho, creo que va a haber una nueva temporada de Big Little Lies, porque, a ver, mezcla glamour con crimen, con pasión, con drama personal. No es una cosa espectacular, está bien, es como una novela de la tarde sofisticada, voy a ponerlo de esta manera, pero es una serie que se deja ver habiendo tantas porquerías, me parece que es muy buena, y les prometo, voy a ver si esta semana voy a ver Nuremberg y la comentamos en el próximo episodio de Micromundos. Bueno, hasta acá llegó este largo episodio de Micromundos, que espero que les guste, que espero que lo vean. Suscríbanse, toquen la campanita, recomiéndennos, hagan todo lo que puedan para darnos una mano e intentar que este podcast vaya creciendo. Ahora que hemos incorporado video, estoy como un poco más agrandado. Así que, bueno, espero que les guste, espero que, bueno, nos perdonen algunas imperfecciones, porque hasta ahora estamos experimentando con este formato nuevo. Les puedo asegurar que no es fácil, lleva mucho laburo, más laburo que antes, pero me parece que estamos sacando un producto bastante digno, básicamente porque tenemos un poco de información, más allá de las cuestiones técnicas. Así que
Gracias por estar del otro lado. Suscríbanse a Micromundos para no perderse nada. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene.